Señoras y señores, yo quiero que el comienzo sea para saludarlos a todos y agradecerles que han sido tan amables de responder a esta invitación para tratar un pequeño problema dentro de nuestro gran problema, pero que tiene en este momento una importancia bastante marcada, que es la consideración del proyecto de contrato para la explotación petrolífera. En esto es indudable que podrá estudiarse el problema desde distintos ángulos y apreciarlo, observarlo con distintas limitaciones. Yo quiero darles a los señores legisladores peronistas la sensación de la consideración integral y de conjunto del problema, como la debe ver el gobierno. El técnico la mirará naturalmente por el agujerito de la técnica y no ve nada más que un sector de este problema. El abogado la mirará desde el punto de vista jurídico y también va a haber un pequeño sector. Nosotros, desde el gobierno, debemos verlo como la solución nacional y, en consecuencia, como un problema integral, no sin limitaciones o sin críticas limitativas de ninguna naturaleza. Por eso yo quería hacer una exposición que no será todo nuevo, porque yo he hablado ya muchas veces y en el gobierno se ha hablado y los señores legisladores también han hablado. Pero recapitular desde un punto de vista integral las distintas cuestiones que nos impulsan a considerar en conjunto este problema como una solución indispensable de un problema que es el más grave de todos los problemas nacionales pendientes a solución del gobierno. Señoras y señores, el problema del petróleo en nuestro país puede sintetizarse históricamente en una cosa muy simple. Hace 48 años descubierto el petróleo, se dio piedra libre para todos y comenzó una carrera de explotación en la cual cada uno dio, asignó, regaló, arrendó o vendió concesiones a quien quiso venir a trabajar aquí. Como consecuencia de ello, las grandes empresas del Royal Dutch y del Shell, y etcétera, de los alemanes, de las distintas compañías que vinieron, comenzaron a trabajar en la prospección del petróleo. Como consecuencia de ello, el gobierno comenzó a ver que le dejaban el agujero, le llevaban el petróleo y le daban cuando mucho la mano y terminaba el problema, y eso no era naturalmente una, diremos, ventaja para el país. Pensando con buen criterio que era menester que el Estado se ocupase de la explotación del petróleo. Pero eso venía ya como una reacción contra el sistema de libre explotación petrolífera por reservas asignadas por cualquiera, que llevó a una lucha de las pequeñas y nacientes industrias del país con la Standard Oil, la Shell, Mex, la Kinkelin, etc. Bien. Como consecuencia de que se trataba de una reacción, cuando se llevó al Congreso para establecer una legislación aparente frente al problema, se fue al otro extremo. Vale decir, del monopolio extranjero se pasó al monopolio absoluto de orden nacional. Se pasó de un monopolio a otro monopolio. Yo no voy a criticar en manera alguna el monopolio estatal. Magnífico. Lo voy a considerar en sus efectos. Porque claro, cuando se hace un monopolio para sacar ventaja, no para sacar desventaja, ¿no? Si el monopolio produce desventaja, mejor no ir al monopolio. Sobre todo el monopolio estatal. Y yo veo que, analizado de una manera, diremos, desapasionada este problema y sin prejuicios de ninguna naturaleza, visto solamente desde el punto de vista del interés nacional, el monopolio estatal ha sido perjudicial, porque no ha dado al país
ni siquiera el 40% del petróleo que el país necesita para enfrentar las actuales necesidades. No hablemos del futuro porque el crecimiento o la velocidad de crecimiento de la necesidad de combustible aumenta con una celeridad tal que nosotros no la alcanzaremos jamás con el ritmo de crecimiento de la producción. ¿Por qué no la? Porque no tenemos los capitales necesarios. Y aun cuando los tuviéramos, no tendríamos quizás los materiales necesarios para realizarlo. Ahí está el problema planteado en pocas palabras. Nosotros pensamos que esto hay que estudiarlo y que esto hay que defenderlo, pero defenderlo en lo que es justo, no en lo que es injusto, en lo que es conveniente, pero no en lo que es negativo o inconveniente. Nadie nos puede negar a nosotros que nosotros hemos sido los campeones de la nacionalización, no de los discursos, no, de la nacionalización efectiva de las cosas que habían sido desnacionalizadas en nuestro país. Sí, bueno, pero eso también tiene un punto límite, porque cuando esa nacionalización comienza a ser perjudicial para el país, no, nacionalizamos en conveniencia del país, pero no en inconveniencia del país. Esto es lo que hay que establecer perfectamente bien antes de opinar sobre este problema. La opinión técnica no interesa esto. Aquí es la opinión de un problema nacional, analizado desde los distintos puntos de vista necesarios como solución nacional y como conveniencia nacional, sin prejuicios de otra naturaleza. No es un problema para sectarios. Los sectarios generalmente resuelven preconcebidamente. No, este es para gente pensante y gente consciente, que defiende sectariamente los intereses nacionales, que es el único sectarismo que yo acepto y que yo, diremos, practico. Señores, este monopolio estatal, que en 48 años ha dado un poco más del 40%, de la necesidad de petróleo, en los actuales momentos, por las razones que enseguida voy a explicar, es un asunto peligroso para mantenerlo cerradamente. Como dije antes, yo soy enemigo del monopolio internacional, pero no soy tampoco amigo del monopolio nacional. Soy enemigo del monopolio internacional porque ese es un monopolio de expoliación. Y soy enemigo del monopolio nacional porque resulta peor remedio que la enfermedad. Porque ese remedio es contra el monopolio que nos daría la totalidad del petróleo necesario. Y él no nos da ni siquiera la mitad del petróleo que necesitamos. Ahí está el problema en su verdadero enfoque, en su verdadero punto de vista inicial como solución del problema actual de la República Argentina. Señores, estaría de más que yo analizara aquí lo que hemos nosotros vivido en la Primera y en la Segunda Guerra, por no haber resuelto estos problemas en su oportunidad. En 1914, yo recuerdo cómo se produjo el derrumbe de la nación en los primeros 5 años de la Primera Guerra Mundial. Lo vimos caer, porque ninguna previsión en un país que todo lo importaba se había tomado para asegurar siquiera algún stock que nos permitiera vivir durante esos 5 años. Al decir vivir no me refiero a comer, me refiero a trabajar la materia prima necesaria y los elementos necesarios para que el pueblo pudiera trabajar y ganar su sustento. Era tan elemental, señores, la previsión. Claro que eso no había que pensarlo durante la guerra, cuando la guerra submarina no permitía que llegase un solo barco de Europa en la Primera Guerra. Hubo un largo periodo en que ni un solo barco llegó ni de Estados Unidos ni de Europa. Y así nos fuimos quedando sin nada. ¿Cuál fue la consecuencia política
y la consecuencia social de esa terrible imprevisión del gobierno radical de 1914 a 1918. Y las consecuencias son siempre las mismas. Hambre, miseria para el pueblo. Nosotros asistimos en aquella época, primero a una desocupación paulatina, enseguida a una rebaja general de sueldos y salarios, que se pagaban tarde, mal o nunca. A nosotros, que éramos verdaderos privilegiados, nos pagaron una vez con 6 meses de atraso. Vivíamos de la caza y de la pesca, los empleos públicos de aquella época, y éramos los que mejor vivíamos. Vea cómo vivirían los demás. Comenzaron las fábricas a cerrarse. Como consecuencia de esa inactividad y de esa falta de pago, los comercios llegaron a una atonía extraordinaria y en consecuencia los empleados y todos los que servían a esa actividad comenzaron a correr la liebre, como decimos nosotros popularmente. Ya ese fue un problema de hambre, no fue un problema de falta o de estímulo o de atonía en la economía nacional. Naturalmente eso fue a medida que la guerra avanzó, cada día pronunciándose de una manera más grave. Primero fueron 3 o 4 mil desocupados que hicieron campamento en distintas partes, después comenzó el éxodo de esos desocupados parciales hacia un lugar donde hicieron un campo de concentración de dolor, de miseria y de indignidad, ahí al lado del Puerto Nuevo, que le llamaron Villa Desocupación. Piensen, señores, y muchos de ustedes saben como yo, que veo muchas canas, mucha ausencia de canas ya también, de manera que han vivido como he vivido yo aquello, de manera que esto no nos los han contado, esto lo hemos visto nosotros. En los cuarteles donde yo prestaba servicio, familias con el tarrito como los crotos a recibir un poquito de ese residuo que ahora llevamos para los cerdos, a los criaderos. Eso le repartíamos a la gente para que comiera. La desocupación llegó a un límite tal que ya en las postrimerías de la guerra, aquí no había en qué trabajar. La pequeña industria metalúrgica de aquellos tiempos paralizó totalmente sus actividades y legiones de hombres en las calles quedaron desocupados. Los pocos que trabajaban querían más salario porque ¿y qué les iban a pagar? Y entonces se fue haciendo esa ola comunista, como decían entonces, que en realidad era hambre y miseria, y se produjo la famosa semana trágica en enero de 1918. 19, un año después de terminar la guerra. Yo he visto cuánta gente se mató en aquella oportunidad, inútilmente, injustamente. Bueno, los que hemos presenciado eso, ¿cómo nos van a venir a hablar los radicales de su previsión? Podrán tener inteligencia, pero es siempre retrospectiva. Previsión no han tenido jamás esa clase de inteligencia. De manera que podríamos pensar nosotros que si viniese en el futuro una guerra, nos encontrase en las mismas condiciones en que lo encontró a estos señores, y eso es lo que querrían ellos. Pero nosotros no le podemos dar en el gusto. Nosotros tenemos que resolver estos problemas, porque en la Segunda Guerra tampoco fue mejor la situación, porque tampoco la previsión fue un dechado de acierto por parte de los gobiernos. Pero no vino bien porque eso terminó la revolución que nosotros hicimos. Por lo menos la aprovechamos para hacer algo bueno. Pero la situación fue terrible, porque en la Segunda Guerra, si bien no tuvimos el margen de desocupación, tuvimos una gran desocupación. Si bien no tuvimos los graves problemas que se presentaron en la primera, pero quemamos las cosechas.
Quemamos el trigo, quemamos el maíz, y no quemamos hombres porque no llegó el momento, sino después de eso hubiéramos echado a la hornalla a los hombres, ¿sabe? De modo que los problemas han sido demasiado graves para que nosotros nos olvidemos ahora que enfrentados a una tercera guerra, porque la tercera guerra se va a producir, todo esto son cuentos, esto que están haciendo, todo postergando y todo, no, esto se va a producir, no hay nada que hacer. Esta es una cosa a corto o a largo plazo, pero que va a ser, no tengo la menor duda. Y aun cuando tuviera la duda entre las dos cosas, yo elegiría la que nos puede perjudicar, no la que nos puede beneficiar para prever. Entonces, si eso se puede producir, ¿qué vamos a estar pensando y esperando para resolver los problemas que nos van a conducir a un caos que ya hemos presenciado en las dos guerras pasadas? ¿O es que será mejor que produzcamos con nuestro chacarero para quemar el trigo, para quemar el maíz? Eso era posible hacerlo cuando le pagaban 2 pesos por el quintal de maíz. Sería muy caro y quemar maíz a 50 pesos, ¿saben? Es una cosa que cae de su propio peso. En los años de miseria y de explotación, y el producto del trabajo podía quemarse. Hoy no nos podemos dar ese lujo de quemar el producto del trabajo de la tierra y de nuestros hombres. Entonces hay que resolver estos problemas. Y hay que resolverlo con la cabeza, no con los pies, como lo han resuelto en otros tiempos. Eso es lo que me parece a mí que es lo lógico. Y por eso yo he querido darle los puntos de vista nuestros y el análisis nuestro, sintético, para no complicar mucho las cosas. Bien, sobre esta base histórica que nos da un punto de partida, analicemos el problema brevemente en sus términos y sintéticamente en su consideración. Señores, yo recuerdo cuando era chico, teníamos en el colegio nosotros la geografía de Boero, esa famosa, que es mala, pero que a mí me parece que es buena. Y no me olvido nunca cuando se estudiaba Inglaterra, decía que este siglo era de Inglaterra porque había tenido el combustible, había tenido carbón. Con él había hecho la industria y con eso había enriquecido y había dominado. Esto quizá no sea todo cierto, pero hay un gran fondo de verdad en esto. Los que han intentado industrializarse sin combustible, lo han pagado caro. Han trabajado para los demás o se han fundido. Son las únicas dos puntos de llegada de los que industrializan sin combustible. La base de la industrialización es el combustible. Yo recuerdo siempre cuando le preguntaron a Lenin qué era un gobierno soviético. Dijo, campesinos, obreros y muchos millones de kilowatt hora. Vale decir, gente férrea de trabajo y mucha energía para acompañarlos. Eso sigue siendo cierto hoy como ha sido cierto en la historia del mundo. Bien, yo analizo además nuestras necesidades en el orden de la industrialización. Empecemos por decir que podemos renunciar a la industrialización. Para poder mantener el monopolio del petróleo, producir el 40% de la necesidad, podemos renunciar a la industrialización. Pero yo pienso que sin industrialización del país nosotros no vamos a resolver el problema del país. Las masas urbanas son demasiado grandes para tenerlas inactivas y vivir de los que trabajan las masas rurales, que ya van siendo cada vez más chicas. Ya eso es un problema superado por nuestro tiempo y por nuestro país. De manera que vamos a la industrialización o nosotros no resolvemos ni el problema social ni el problema económico del país. De manera que no podemos renunciar a eso. Si no podemos renunciar a eso, hay que resolver el otro problema que lo posibilite. Sin las posibilidades de una energía suficiente, no podremos nosotros industrializar al país y menos aún dar trabajo a nuestros ya 20 millones de habitantes. Ya el problema nuestro comienza a ser un problema de trabajo.
Ya este pueblo no puede ser de pastores y de agricultores porque entonces va a trabajar un 10% de la población. Hay que darle trabajo al otro 90%, que si no industrializamos no va a tener en qué trabajar. Ahí está el verdadero problema. Señores, nosotros calculamos bien a través de estudios muy detallados y muy minuciosos y muy investigativos las necesidades energéticas del país. Este es un problema que no tiene solución sino a través de grandes soluciones en el orden de las posibilidades de los combustibles. Nosotros necesitamos el doble de la energía que actualmente estamos consumiendo. El doble necesitamos para satisfacer las necesidades actuales solamente. Nosotros estamos tirando de la cola y ustedes ven cuando uno se va a instalar con una industria y dice, sí, tengo todo listo, estoy parado. ¿Por qué? No tengo energía. Vale decir que estamos al desarrollo industrial, lo estamos tirando de la cola nosotros por falta de energía. Deberíamos producir ahora el doble de lo que producimos. Y dentro de 5 años tendremos que producir 4 veces lo que hoy producimos. Si no producimos dentro de 5 años 4 veces la actual, llegar a 16 millones de kilowatts dentro de 5 años. Estamos produciendo 4. O de metros cúbicos de petróleo, si quieren. Hago proporción, no hago estadística. Bien, si nosotros no resolvemos ese problema, es inútil que nos estemos gastando en otra clase de lucubraciones de cualquier naturaleza, señor. ¿Cómo debemos de producir esa energía? Con usinas termoeléctricas a corto plazo. Porque las hidroeléctricas de gran rendimiento son todas a largo plazo. Tenemos que pensar para de acá 15 o 20 años empezando a trabajar ya. Pero el problema nuestro no está de acá 15 a 20 años, está de acá 5 años, señores. Y en consecuencia, tenemos que pensar en eso. Por otra parte, las hidroeléctricas son siempre un poco aleatorias. El año que no llueve, no le podemos dar a la industria un año con toda la electricidad y otro año con la mitad, como le pasa a muchos que no tienen la suficiente reserva termoeléctrica. Nosotros, aunque hidroelectrifiquemos el país a bajo costo, tendremos que mantener siempre la reserva termoeléctrica para poder responder en los momentos de necesidad por insuficiencia de aguas, etc. Bien, señores. Por otra parte, las largas distancias producen un desgaste o una pérdida tal en la línea de alta tensión que en 1000 kilómetros perdemos casi el 50% de la fuerza. Y desgraciadamente todas nuestras posibilidades de potencial hídrico están sobre la periferia del país y los concentros de consumo están en el centro del país, a miles de kilómetros de distancia de las fuentes de producción. De manera que nosotros hemos pensado que la hidroelectricidad, en el mejor de los casos, servirá para los consumos locales. Para la industria general tendrá que ser indefectiblemente la termoelectricidad. Y para hacerlo es necesario contar con combustible. Y de ese combustible, combustible líquido. Y del combustible líquido, barato. Barato. Si no, tampoco va a ser negocio. Hoy con una mano de obra, que es el 30% de las grandes industrias americanas o inglesas, por el costo de la energía o el costo del combustible, estamos industrializando a mayores costos que esos países que pagan altamente su mano de obra. ¿Vale? Y señores, bastaría hacer un pequeño cálculo. Una tonelada de petróleo en el Golfo vale 12 dólares, el básico. Y nosotros aquí la pagamos 31.50 porque 19.50 es el precio del transporte. Ya
me voy a referir a esto. Con combustible a 31.50 tonelada puesta aquí, no puede ser. La industria es caro eso. Nosotros tenemos que hacer a $10 la tonelada. Y eso lo haremos solamente con petróleo nuestro. No podemos seguir importando petróleo para estar pagándole a los barcos petroleros el doble casi de lo que cuesta el petróleo, o de lo que vale el petróleo, no de lo que cuesta el petróleo. Señores, este es un problema tan importante que bastaría un solo caso para poner en evidencia su importancia. Hace 15 o 16 años, un país vecino interesado en el desarrollo de su industria, libró a batalha do ferro, como le llamaron, para llevar su industria. Hicieron la batalha do ferro con combustible importado. Han pasado 10 años y en este momento se encuentra con un problema sin solución. ¿Por qué? Porque tienen que pagar por deuda atrasada de importación de combustible $300 millones al año durante 10 años. Y $60 millones mensuales para el combustible que necesita para seguir viviendo, después de paralizar la mitad de la industria. Eso nos puede pasar a nosotros dentro de 10 años, porque nosotros estamos ahora librando la batalla de un ferro. No sea que eso vaya a ser para hacer barrote, para encerrarnos por bárbaros de acá a 10 años. Este problema, señores, es el problema del país. Nosotros hemos hablado de industrialización porque no podemos ya resolver el problema económico ni el social sin la industrialización. Pero al hablar de industrialización hay que hablar de combustible. Y hay que hablar de combustible líquido. Y hay que hablar de combustible barato. Porque si no, dentro de 10 años nos va a pasar lo que allá. Que no saben qué hacer y que no tienen solución. O paran la industria o sacan el petróleo. Pero para sacar el petróleo necesitan 10 o 15 años. Y en esos 10 o 15 años, ¿qué van a hacer? Que por otra parte es cuando tienen que pagar la chapetonada porque están pagando a 300 millones de pesos o de dólares, lo que ya deben. Y acumulando déficit. Nosotros no tenemos mucho que criticar eso, no lo critico, yo lo presento como un ejemplo de imprevisión. Y he dicho muchas veces que el que no tiene buena cabeza para prever tiene que tener buenas espaldas para aguantar o buena bolsa para responder. Eso no se puede arreglar con unas buenas cosechas. No, eso hay que arreglar de otra manera. Hay que buscar la forma de financiar. Señores, el problema de las divisas en relación con el combustible lo acabo de mencionar. 300 millones por año para pagar una deuda de $3.000 millones atrasada y $60 millones para resolver medianamente el problema de una parte de la necesidad. Eso podemos también ser nosotros en pocos años más, porque el ritmo del desarrollo de nuestra industrialización lleva a consumos de tal magnitud que vamos a empezar a tragarnos todos los presupuestos de divisa y todos los créditos y todos los pagos diferidos para poder importar el combustible necesario para no tener nuestra gente desocupada y poder seguir llevando adelante la industria. Ahí está el problema. Podemos pensar nosotros que con el actual estado financiero vamos a poder destinar los 4, 5 o 10 mil millones de pesos que se necesitan. Y en caso de que dispongamos de esos 10, 15 o 20 mil millones de pesos que necesitamos para la explotación petrolífera, vamos a poder comprar la maquinaria, la tubería y todo lo que necesitamos aquí para hacerlo. Vamos a tener el desarrollo técnico necesario en el corto tiempo que es necesario sacar eso para resolver el problema. Señores, cuando uno se pone a pensar y a desdoblar esto, es cosa de no terminar. Es cosa de no terminar. Las razones y los argumentos son tan extraordinarios
que es inútil perder el tiempo en estar explicando esto que no necesita ya, por evidente, ninguna explicación. Hasta de no terminar. Las razones y los argumentos son tan extraordinarios que es inútil perder el tiempo en estar explicando esto que no necesita ya, por evidente, ninguna explicación. Añadimos que no se trataba de una inversión Señores, una el costo del combustible actual en la República Argentina permitiría que nosotros desarrolláramos nuestra industria con petróleo importado en el hipotético caso que dispusiéramos de las divisas necesarias para importarlo. Tampoco. Si nosotros produjéramos en este momento cereales y carne y tuviéramos buenos precios, no los precios que tenemos, no hubiera en el mundo la explotación de la materia prima en el grado, diremos, tan terrible como actualmente existe, salvando todas esas cosas, y dispusiéramos de toda la divisa inconsideradamente a nuestra disposición para importar combustible, ¿podríamos industrializar el país con ese petróleo? Tampoco, señores. Porque los costos de producción nos van a llevar a límites tales que va a ser una industria, pero demasiado cara para poderla mantener. Ya en este momento, la industria argentina es una industria de costos antieconómicos para la nación. La sostenemos porque es necesario sostenerla, pero no porque económicamente se sostenga a sí misma. Esto nos va llevando, conjuntamente con los altos costos de la producción, nos va llevando a una acumulación de déficits que se traducen en acumulaciones de deudas, que es necesario resolver por algún camino y que es necesario contemplar en todos los conceptos económicos que se barajan en todos los problemas nacionales. El del petróleo quizás sea, como digo, el más grave. Porque, señores, calculen ustedes que el precio básico del petróleo en el Golfo, como dicen los petroleros, son $12. Siempre que el transporte vaya por cuenta de los que traen el petróleo, en cuyo caso le agregan 19.50, tomo datos del año 53, $19.50 para el transporte, total $31.50 por tonelada de petróleo. Estados Unidos, para el orden interno de su consumo, con transporte, calcula en término medio $8 la tonelada de petróleo para poder económicamente producir la energía necesaria. ¿Cómo vamos nosotros a competir con la industria de ellos a $8 por tonelada, nosotros pagando $31.50 por tonelada? ¿Qué industria vamos a montar nosotros con esa solución? Y pensemos, señores, que si nosotros no resolvemos este problema, YPF no lo puede resolver. Ello porque nosotros no le podemos financiar. Y porque indudablemente ellos han llegado ya al límite de sus posibilidades frente al aumento de crecimiento progresivo de la necesidad. Por esa razón, yo llego a la conclusión necesaria de que si queremos industria, tenemos que resolver el problema del combustible barato. Vean, señores, las conclusiones sintéticas sobre estos términos del problema básico para despejar la incógnita final.
La producción nacional abastece menos del 50% de su consumo, después de 48 años de explotación fiscal. Desde 1946 a la fecha hemos incrementado la producción en 1.400.000 metros cúbicos anuales. O sea, hemos aumentado el 40% sobre el nivel de 1946, que era de 3.300.000 metros cúbicos para yacimientos petrolíferos fiscales. Eso lo hemos aumentado nosotros. Dicen que debemos dotar a YPF de todos los medios necesarios, manteniendo el monopolio. YPF ha contado por primera vez durante nuestro gobierno de todos los capitales necesarios para el desenvolvimiento sin limitación alguna y le hemos dado más divisas en los últimos 10 o 12 años que en todo el periodo anterior de los 48. Por otra parte, es evidente que para alcanzar el aumento de la producción logrado hacen falta capitales y divisas. Se calcula que de cada $3 de petróleo obtenido hay que invertir en materia de compras en el exterior $1. Desde luego, debe reconocerse que el aumento de la producción que hemos logrado es una consecuencia no solo del esfuerzo de la repartición, sino de los medios que el gobierno le ha provisto. Dicen algunos opositores que deben mantenerse el monopolio en favor de YPF. Lo dicen ahora. Cuando han estado en el gobierno no han hecho nada, ni siquiera lo que dicen. Esto quizás sea una ventaja para nosotros. La solución lógica es poner término al antagónico concepto de YPF y empresas. Es decir, ni el monopolio de las empresas, ni el monopolio de YPF. YPF y empresas trabajando conjuntamente en colaboración para la solución de un solo problema, que es el problema nacional. Ahí está la solución. En esto también una tercera posición, como hacemos en todos los justicialistas. Así permitirá que YPF, constituyendo una gran empresa que produce el 50% de nuestra necesidad, para lo cual tiene que meterle duro YPF, no conversar más ya. Sacar petróleo. Con ese 50% le deja a las empresas particulares el otro 50%. YPF tiene ya reconocidos o más o menos indicados terrenos petrolíferos donde tiene $7.000 millones en petróleo. Que lo saque. Nosotros le daremos todo lo que podamos darle para que lo haga. Pero eso no es óbice de que vengan otros a sacar el petróleo. Por otra parte, ¿cuántas veces he dicho yo sobre esto? Que el mal no está en que una empresa saque petróleo, si se cuida la forma en que lo va a sacar. En esta hay una historia muy linda. Un país una vez expropió todo, es decir, ocupó todos los pozos petrolíferos de las empresas extranjeras. Los tomó todos y les pagó con papelitos para pagar en 100 años, en 200 años. Las empresas no dijeron nada, protestaron un poco, lógico, derecho de pataleo, pero se quedaron calladitas. A los 7 u 8 años ya se les había acabado el material de las empresas. Como las empresas tenían el monopolio de esos materiales, no le proveían para la explotación. En consecuencia, ya iban a tener que detener la explotación por falta de abastecimiento de cañería, máquinas, perforadoras, etc. Entonces se presentaron las empresas y dijeron, ¿y qué dicen ahora? Muy bien, para que siguiera proveyendo de ese material que tuvieron que hacer, tuvieron que darle la comercialización del petróleo a las empresas. Bueno, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y esto no va en la versión taquigráfica, por favor. Dele a las empresas y dele a cualquiera el derecho de sacar el petróleo cuando está bajo de tierra, que es cuando cuesta.
y tome usted el derecho de comercializarlo cuando el petróleo está afuera, que es cuando vale. Así le hicieron esas empresas a esos que les expropiaron el petróleo. Se lo dejan que se lo saquen. Ellos le pagan al básico $12 por tonelada. Por eso está tan bajo el petróleo en el Golfo. Porque lo compensan con el transporte, con los 19.50. Déjenle que saque el petróleo, si después nos lo entregan a nosotros para que lo vendamos. Aquí lo que debemos hacer nosotros es decirle a la empresa, venga, sáquelo. Y si lo saca sin pedirnos permiso, también. Pero cuando esté en la boca de la mina, entonces yo lo saco, sí, bueno, ahora es mío. Pero es lógico. Y eso es lo que dice el artículo 40. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Eso es lo que ha perseguido. Dejémosle las minas, los minerales, todo cuando están allí, que sean del que lo saque. Pero cuando lo han sacado, eso pertenecen al Estado. Usted le paga lo justo más una ganancia prudencial que tiene derecho. Y lo demás lo vende para el Estado. Creo que eso es justo y que eso es una seguridad absoluta. Que vengan todos los monopolios que quieran. ¿Qué nos interesa en que vengan los monopolios a trabajar sin permiso? Sin decir nada, que saquen todo lo que quieran. Ojalá, si después lo vamos a comercializar a media. Es un socio muy cómodo en para que podamos nosotros ir pensando que, no, esos eran otros tiempos, y con otras leyes y con otras constituciones. Con nuestra constitución es difícil que nos puedan agarrar en un renuncio de esa naturaleza. Por eso todo eso que se pueda decir de los monopolios y de todo, tiene otro valor hoy el monopolio que el que tenía antes. Totalmente distinto. Señores, pero lo que más nosotros queremos remarcar es que nosotros tenemos que cambiar la política de presentar siempre a YPF como un enemigo de las empresas. ¿Por qué? No, YPF debe ser un amigo de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas vienen en estas condiciones legales y constitucionales a trabajar con ellos para satisfacer una necesidad nacional que YPF solo no la puede satisfacer. Y si para eso traen su técnica, sus materiales y sus capitales, ¿y por qué vamos a estar enojados con ellos? ¿Vamos a ser enemigos por un prejuicio estúpido que en otros tiempos puede tener su justificación, pero que hoy en manera alguna los tiene? Pero lo importante, señores, que yo quería remarcarles a ustedes en pocas palabras, es que aún estas reservas de que hablan algunos, ignorantes y atrasados, digo esto porque claro, no siguen la época, las reservas de petróleo en el mundo han perdido el 80% de su valor. Nadie quiere ya posponer nada por mantener reservas. Vean ustedes Estados Unidos si hubiera pensado en mantener las reservas petrolíferas y no se hubiera mandado 1 millón de pozos petrolíferos en todo su territorio para sacar rápidamente cuál sería el problema que tendría por delante ahora cuando la energía atómica vaya paulatinamente reemplazando a la energía a base de combustible. Linda riqueza la van a tener ahí enterrada todos estos tontos que creen que todavía se puede seguir pensando en reservas. Las reservas, ¿de qué valen? Sí, no las vamos a utilizar para guardarles. Es como ese avaro que junta dinero y tiene el colchón lleno de oro y no tiene para comprar la comida. Y se muere de hambre. Después viene un vivo, mete la mano abajo del colchón y se alza con todo lo que ha ganado. Más o menos el mismo procedimiento. En todos estos tipos cavernícolas de previsión ocurre siempre lo mismo. Mueren siempre de la enfermedad contraria que prevén. Y esto es una cosa que nosotros debemos de poner en evidencia. El país
indudablemente que va a progresar al ritmo de su energía. El trabajo es lo único que crea valores. La energía y el trabajo se traducen en riqueza acumulada, en ahorro. Si no resolvemos estos problemas previamente, nada será serio ni seguro en el porvenir. Eso es definitivo y terminante. O resolvemos ahora, no dentro de un año, no dentro de 2. Ahora, señores, ya estamos llegando al último momento de la previsión. Si no resolvemos nada de todos nuestros proyectos y de nuestras ilusiones algunas veces van a ser posibles, ni serias ni seguras. Esto, señores, es definitivo para nosotros. Sería indudablemente muy lindo que todo esto lo pudiéramos hacer nosotros, con nuestras finanzas, pero no podemos. Entonces es necesario pensar si renunciamos por mantener el espíritu de hacerlo todo con nuestra plata, como hay algunos que se mueren de pobres por ese procedimiento. Si pensamos que eso, tendremos que renunciar a todo lo demás, a la industrialización o a todo. Y si queremos industrializar, tenemos que renunciar a ese estúpido prejuicio de quererlo hacer todo con nuestra plata. Cuando escuchamos hablar a la gente de dinero, se ríen. Me acuerdo que Miguel Miranda siempre me decía, cuando yo usé mi plata era cuando ganaba 90 pesos por mes. Cuando empecé a tener la primera fábrica ya no tenía nunca un peso mío, era todo ajeno. Y con eso construí 30 fábricas, me decía. Bueno, en este orden también, señores, tenemos que empezar a pensar en grande, a tomar las previsiones legales y constitucionales que nos aseguren las cuestiones de fondo y encargarnos nosotros de darle a eso una forma, la más elegante, la más linda y la mejor. Pero el problema, señores, se resuelve siempre de una sola manera. Yo he querido decirles clara y sintéticamente el pensamiento del gobierno en el orden del problema petrolífero. Nosotros estaríamos listos a discutirlo personalmente en la Cámara si tuviéramos una oposición que lo mereciera. Pero sería gastar pólvora en chimangos. Y nosotros preferimos conversar con nuestros compañeros de ideales, de doctrina y de acción para transmitirles así sintéticamente en lo indispensable, ya que cada uno de ustedes es capaz de argumentar todo esto en mejor forma todavía en que nosotros podemos hacerlo, porque están en la discusión, están en los problemas, de manera que yo he querido que antes que se inicien las discusiones, los compañeros peronistas del sector de las cámaras tuvieran con nosotros la tolerancia y la bondad de escucharnos, siquiera sea estos sintéticos puntos de vista, para que más o menos estemos en una onda similar y para que no se comience a tratar un problema de esta importancia sin que por lo menos previamente nos hayamos dado la voz de orden y la iniciación de la marcha para una empresa que es de una importancia extraordinaria. Hace pocos días, en mi despacho, en un mismo día coronaron las 3 grandes negociaciones realizadas en el orden internacional. Los 3, diremos, soportes de este enorme trípode que será el soporte de la economía y de las finanzas argentinas en el futuro. Vale decir, echamos las bases de las 3 grandes negociaciones indispensables para la solución integral del problema económico argentino. En primer término, firmamos el contrato para
el trabajo de las empresas privadas en el orden del cateo y de la prospección petrolífera. En segundo, firmamos los contratos necesarios para la ampliación al más alto grado de la energía en su producción y distribución a lo largo del país. Y en tercer lugar, firmamos la aceptación de un crédito a empresas argentinas por el Export e Import Bank para el establecimiento en San Nicolás de la gran siderurgia central de la República Argentina. Estos tres grandes actos son para mí los más decisivos que hayamos tomado a lo largo de toda la acción económica en los dos gobiernos peronistas que venimos realizando. Y digo esto porque son los más trascendentes, porque un año antes, 2 años antes, 10 años antes hubiera sido totalmente imposible realizar ninguno de estos tres actos, porque no estábamos preparados ni capacitados para iniciarlo. Hoy, a través de la obra de gobierno que venimos realizando desde hace 10 años, es posible que se haga eso con el deseo tanto de las empresas que van a coparticipar en la acción como del gobierno y del pueblo argentino. El haber conquistado esto nos da el derecho de pontificar, si es necesario, sobre lo que estamos realizando. Yo les deseo a los compañeros una lucha fructífera, pero les recomiendo también que, como en el caso nuestro, no gasten mucha pólvora en chimangos.